Teacher, vamos a escuchar lo que un diputado de La Libertad Avanza de Argentina, del Ujú, partido de Javier Milei, dijo ujú. acerca de la educación. Este diputado es hijo de Alberto Venegas Lynch, hijo. Yo entiendo que es complicado. Este es el hijo del hijo. Listo. Este Este pues es me el está hijo de hijo del sonando, padre. Bolman, ya está hablando con el Señor de los Anillos, o sea, Thorin, hijo de Thor, hijo de Thrain, o sea, no, mejor dicho, esto tiene unos Exacto, títulos. sí, sí, sí. Pero bueno, bueno. Ok. Y ese señor, el papá de este que es Bertie, Ujú. Alberto Venegas Lynch, es el que es como el autor intelectual de la idea que siempre promulga Milei, de que el liberalismo es el respeto y restrito al proyecto de vida de los demás. Entonces, este es el hijo de ese señor que dijo eso, pero él se llama... Bueno, en fin, este es el hijo de ese señor que dijo esas palabras, listo. Y es Es diputado de el la hijo. Libertad Avanza. Entonces, vamos a ver qué dice acerca de la educación. Vamos a escucharlo entonces. Ok. Vamos a escuchar. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Ah, ¿no crees No, que tienen que... yo particularmente no. No. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Este, y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Pero, Este es el pero, problema. pero yo te entiendo lo de la universidad. Si te Mm. estás en mi cabeza, en este momento me está como estallando. Tranquila, tranquila, Mancilla. Tranquila, No, tranquila, no, calma, no, calma, no, no, calma. no, pero digo, hay padres que por ahí los necesitan laburando. Entonces vos decís, bueno, si los padres están laburando, ese chico no va a tener derecho a la educación porque el padre necesita que esté laburando con él. Ujú. No hablo de la universidad, hablo vos hablas de todas las instancias educativas, primaria, Ok. Primaria, secundaria, secundaria. terciaria, universitaria. Sí. El padre decide sobre el pibe. Claro, ¿cómo va a ser Y, el Estado que decide sobre ¿y el cómo? chico? Pero ¿quién preserva la infancia Preserva. educada de ese chico que porque el padre decidió que labure en el taller no va a tener educación? Pero cómo, a mí no se me ocurre una cosa más invasiva. Estamos discutiendo obviamente. No es tan lejos. No, estamos sí, discutiendo tan sí, lejos. me parece que sí, por ahí yo iba a otro lado, pero sí, me parece que ese es un tema importante. Esto está sonando La- bueno el para el debate. endiosamiento del Estado y que tiene que estar en todas nuestras Endiosamiento. vidas y metido en nuestras vidas, eso es lo que está pasando también en el Congreso. Bueno, Es que me va vamos por gustando. partes, como diría Jack el Destripador. Primero las palabras de este señor y desmenucémoslo. Hay muchas cosas aquí por decir, entonces, y tú que eres padre, yo no puedo decir Sí. mucho, ¿cierto? Ujú. ¿Cierto? Por eso te traje aquí a este panel precisamente el día de hoy para discutir sobre las responsabilidades de los padres acerca de la educación o si el gobierno debería intervenir acerca de Muchas ello. gracias por invitarme a tu Ay, Dios programa. mío, No, bendito, no, no perdón, me váyase. equivoqué. Ay, no, me equivoqué. Ay, qué pena. Hombre, traje un fantasma. Ok. Ah, Pero bueno, primero que todo, él, que evidentemente es liberal, de cierta rama liberal, sí. No, digamos no, queda claro. libertaria, efectivamente Libertaria, queda sí. claro de que como a él no le gusta para nada el Estado, El ¿sí? Estado, sí. ¿Sí? Entonces, Eso sí evidentemente queda la muy claro. obligatoriedad de la educación para él es de alguna manera perversa, porque es el Estado interviniendo, ¿cierto?, en el proyecto educativo. Y hay otra cosa que menciona aquí que también es interesante debatir, y es que en un país como Argentina, en este momento, con el nivel de pobreza que tiene, ¿cierto?, Ujú. discutir si, hombre, si yo Mm, necesito a que mi hijo me ayude, Ayude en el ¿cierto?, negocio, en el en el laburo. negocio, pues entonces yo puedo tomar la decisión, sí o no, de que mi hijo se eduque en este Ujú. sistema educativo obligatorio, de calidad y gratuito que ofrece el gobierno o Sí, no. y nada Entonces, parcializado con profesores que están totalmente adoctrinados. No, no, no. es que ese Perdón. es el asunto. Yo creo que es el asunto, pero vamos Sí, yo por creo que partes es porque... que sí, no, yo Exactamente. sé que ibas por partes en eso, pero es que sí, sí lo quiero mencionar. O sea, quiero tocar Ujú, ese punto ujú, rápidamente y ujú. es el tema Y de lo yo voy a volvemos a mandar a mis tocar, a usted hijos que le gusta tocar, lo volvemos a tocar. temas. En ese caso, yo hablar de ese adoctrinamiento en el que estamos cayendo y sobre todo, pues yo lo voy a hablar que no es solo en Latinoamérica, es que esto ya está impregnado en todos lados. Es como si, como que hubieran puesto a esta gente, yo no sé, en el lado mío como teacher, que no me pase que lo detesto de todas las formas habidas y por haber uno a leccionar a la gente dentro de sus clases, a decir, piense como yo. Ese es uno de los temas
que pues quiero empezar por ahí. Quiero ir reversando con lo que tú estabas mencionando, Volman, y es porque, hombre, es que es una situación económica, es una situación difícil en estos momentos. ¿Por qué? Porque es que es verdad, o sea, yo necesito a mi hijo que me esté ayudando, que nos esté ayudando un poco en esta parte, porque necesitamos, y yo creo que lo mencionamos en el video anterior, pues que necesitamos mejorar la economía. O sea, a la final esa economía va a dar unas garantías más adelante, ¿sí? Tercer punto, estoy haciendo todo esto rápido. Tercer punto, Volman, y es, digamos que ya ahora, en estos tiempos, que no de pronto los vivimos tú y yo, por ser una generación X, de ahí manes X, y es que nosotros no tuvimos un acceso tan abierto a la educación como lo hay ahora, ¿sí? Porque si bien las redes sociales, la gente las está utilizando como siempre para la pendejada y para ver el video y ya, el fucking meme que siempre están por allá, hombre, es una herramienta que a mí personalmente me ha parecido maravillosa, no solamente en mi continua educación, siendo un tipo de la generación X, porque todavía, y me parece a mí que es uno de los tiempos más maravillosos para educarnos, porque ahí está todo el conocimiento de lo que uno necesita, solamente necesitas una guía, es cierto. Ahí entramos los educadores, ahí entra, pues cierto, como esta parte de las instituciones. Pero para mi hija, y lo estabas mencionando, Sí. porque yo lo uso, ¿sí? Yo uso esos medios televisivos y los encamino en esa parte de la educación. Entonces yo digo, mucho de la educación está ahí y está a la mano. Y en el primer punto, y con esto voy a cerrar, Bolman, es porque cuando yo estoy hablando de educación, yo tengo que vivirlo en dos sentidos. Y uno es la educación en el hogar, que es la base de la ética, de la moral, donde se fundamentan los valores, y luego la otra, que es la de estas instituciones, donde ya, pues como lo mencioné en el punto 4, estamos hablando entonces de una manipulación mental o realmente le voy a entregar las herramientas a estos muchachos para lo que van a necesitar para el futuro. Ahí es donde hago yo mi cierre de esta primera parte, porque yo digo, si yo como papá logro llevar un balance así, en una situación tan precaria como la que se vive en ciertos países y en ciertas áreas, Sí. yo realmente no tengo la forma de mandarlo, pues cómo el Estado se va a personar de esta situación y decir, yo sé más que usted como papá. Es muy parecido a cuando un sacerdote católico, que son los que no se pueden casar, le dice a una pareja, vengan que les daré consejo matrimonial. Más o menos me está sonando por ese lado. Olman, tienes el micrófono otra vez. Vale, sí, te voy a cuestionar varias cositas, ¿cierto? Por Pero favor, dale. para Eso saber es como trato. tu opinión, porque de nuevo yo no tengo hijos, así que no voy a entender cuál es el feeling como con respecto a esto. Yo simplemente lo puedo intuir y qué haría yo, porque de nuevo, para el que no sepa, pues evidentemente yo soy muy libertario, ¿cierto? Que no creo en todo, de toda la teoría libertaria, pero efectivamente yo soy muy libertario y yo estoy muy en contra del Estado también, ¿cierto? Yo estoy un poco más hacia el lado de Bertie Vanegas Lynch en este caso. Sí, sí, Pero claro, completamente. también me cuestiono cosas, ¿cierto? Porque hay unas vainas aquí que cuando él dice, listo, la educación de los hijos es responsabilidad de los padres. Yo creo que eso lo podemos compartir todos, ¿cierto? Pero el Estado interviene, ¿cierto? El Estado interviene y nos dice, la educación es gratuita, es decir, tú sí o sí tienes que llevar a tus hijos a la escuela, o al colegio, o a lo que sea. Y yo, como Estado, incluso me puedo apropiar, como en el caso argentino, que ahorita vamos a ver que incluso hay una ley desde casi que la fundación del Estado republicano argentino, que la educación de alguna manera es gratuita, obligatoria y común, ¿cierto? Entonces, eso va como para todos, ¿no? Entonces, yo Estado me apropio de la educación, ¿cierto? Y se la voy a dar a todos. Eso es un incentivo interesante para que todo el mundo se alfabetice, pero la palabra obligatoria, ¿cierto? Y en algún momento lo vemos en el resto de videos, que yo creo que esto va a ser un poquito largo, pero mi pregunta es, entonces, sí, hay una responsabilidad de los padres, ¿cierto? Pero los niños, ¿cierto? Tus hijos son de alguna forma propiedad tuya o de alguna manera propiedad del Estado. Bueno, a ver. Es que eso es en esa debacle, yo
o no se puede interpretar como una propiedad. O sea, tu hijo no Exactamente, es como una yo quiero, propiedad. yo quiero empezar por ese lado. Yo Sí. no, para mí Sí, interpretarlo como porque que el asunto una es que propiedad, el no, niño no, no es un adulto no, responsable. no, El exacto. adulto responsable es Es el uno. papá, sí, exacto. El Exacto. padre, el O padre. son los papás, porque aquí el otro componente es el Estado, ¿cierto? Sí. Entonces, hay dos adultos en competencia, adultos entre comillas, ¿no? Porque del Estado son muchos adultos Ujú. decidiendo muchas cosas por el resto de los adultos, ¿cierto? Pero la responsabilidad de ese pequeño niño en formación que en algún momento se va a volver responsabilidad, que se va a volver en algún momento adulto, ¿es responsabilidad de quién? ¿O propiedad No, de quién? Si es una propiedad o no. no, propiedad no. O sea, como Ok, propiedad no lo quisiera mirar, pero como responsabilidad sí es responsabilidad de los papás, de los ok. padres. O sea, Ujú. aquí el Estado, y lo digo pues desde el lado mío, aquí el Estado, la intervención del Estado es para cobrarme más impuestos por, por el hijo que tengo. No, es una realidad, Wallman, y es una realidad que ha sido y que lo No, pero escucho. perdón, en muchos estados la verdad es que los padres son muy beneficiarios de los impuestos, porque en muchos Ah, estados bueno, se bueno, incentiva a que sí, los sí, 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 padres sí. tengan hijos, No, porque evidentemente sí, son sí, sí, los futuros sí. pagadores de impuestos. No, 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 correcto, correcto, pero listo, estamos hablando de sistemas más funcionales, ¿no? En ese sentido. O voy a poner más funcionales, entre comillas, más funcionales, ¿sí? Estados pues que tienen esa capacidad y que realmente le dan el uso del impuesto, realmente le dan un uso para decir, venga, es que yo le voy a dar esa educación y va a tener unos profesores, va a tener, ¿cierto? Como esta situación, usted mande a sus hijos y de hecho creo que en muchos de esos lugares mandan hasta patrullas de policía donde ven estos niños en la calle y le dicen, buen tico, ¿qué estás haciendo? Usted se me va a estudiar, ¿sí? Ahí Muy es bien, donde te me entra ya estás esa opresión, adelantando, pero muy bien. la parte opresiva, ¿no? Exactamente, La parte exactamente. opresiva estatal. Yo sabía que íbamos a tocar el tema, pero Sí, bueno, sí, sí, me eso adelanté, lo volvemos a Wallman. ver en el video y yo no sé pues esto cuánto durará, pero hay otra parte del video que te quiero mostrar de los panelistas de La Nación Más discutiendo este tema, que a veces dicen unas cosas que, bueno, yo no estoy tan de acuerdo, pero quiero ver tu reacción. Bueno, pero continúa. No, 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 no. Yo la verdad es que quiero como de pronto para que no se nos haga muy largo tampoco, es decir, no lo veo como una propiedad, lo veo como una decisión, ¿sí? Que a veces sea consensuada, a veces no, bueno, no voy a entrar en ese tema, eso ya está, es un tema moral, en el que no quiero entrar, pero, por lo menos como propiedad, no, porque como propiedad entonces es hasta los 18 años en la mayoría de los países mi responsabilidad y de ahí en adelante, chao. Sea por su decisión, sea por la decisión de un padre de familia, hasta ahí llegó la responsabilidad. Es el Estado el que se encarga después de o antes de. Yo digo, en los países de tercer mundo, la responsabilidad recae siempre sobre los papás, no sobre el Estado. El Estado simplemente toma decisiones que para mí son Porque solo arbitrarias, del tercer mundo. porque es que en el tercer mundo es donde los impuestos sirven para comprar el papel higiénico de los reyes, no para trabajar en esto. Eso siempre es cuando se habla de, no, es que nosotros como gobierno que sabemos lo que es mejor para usted, pero esos impuestos son robados, esos impuestos son mal usados, Me está mal hablando de la versados. corrupción inherente del Sí, Estado. de la corrupción inherente del Estado y sobre todo de esa falsa democracia, o yo le llamo de otra manera para que suene más bonito, socialdemocracia, donde yo te Mm. quito porque sé que le puedo dar a aquel que lo necesita más, pero a la final en medio de esa transacción las manos porosas del Estado se le O están sea que hay una quebrando. desconfianza de ti Siempre. como padre hacia el Sí, total, Estado. total, Y total. entonces ahí es total. donde aparece esta visión Ujú, que es la más polémica, por eso traje este tema de discusión de de Venegas Lynch, y es en un país pobre como esto, ¿sí? ujú, Que de pronto el padre necesita a su hijo no ujú, educado, sino a ujú, trabajar, ujú. ¿cierto? Eso es moralmente aceptable porque ya que se supone que tiene un sistema en el que todo niño debería ser educado por el Estado con impuestos, pues a través de la coerción del Estado para recolectar sus impuestos para pagar esa educación, es moralmente aceptable que el padre diga, no, es que yo te necesito acá, ¿sí? Ujú, Voy a coartar de alguna manera la oportunidad que tú tienes para educarte, ¿sí? Para que en algún momento en el futuro tú tengas otra clase de oportunidades por el bien ujú, mío y de mi familia. Pues supongo yo que él está, como padre, está haciendo algo por él y por su familia de forma ujú, egoísta, ujú. pero también es que se supone que la educación es un bien público, ¿no? Para la sociedad. Entonces, hay una Sí, pero ¿qué curiosa tal? dicotomía. La discusión está ahí. Yo puedo usar a mi hijo para mis propósitos y no para los propósitos del Estado.
Bolman, ¿qué tan inmoral entonces es esa situación cuando si lo que está haciendo el padre con el hijo en situaciones precarias donde lo necesita, igual a su vez le está enseñando una habilidad a ese hijo para que sea como sea, se está entrenando para que tenga un talento? Ojo con esto, porque la mayoría de personas que a veces entrenan a sus hijos en esto, los están haciendo para que se quede con el negocio o lo mejore, pues obviamente en el caso de que tenga educación, o lo lleve a cabo y se vuelven expertos en su artesanía, y lo hemos visto incluso en comunidades indígenas, lo hemos visto en esto. Entonces no sé si moralmente ese es el debate que se tenga que tener, porque igual se está educando, está aprendiendo con el papá un arte, un talento. O sea, algo un está trabajo. aprendiendo. Algo está aprendiendo, algo está aprendiendo. Entonces ahí no sé si esa parte inmoral, pero bueno. O sea, ¿no te parece inmoral? Cuestionaría la moral, porque Listo. depende del trabajo. O sea, si yo estoy usando a mi hijo porque es que yo trabajo en prostitución, pues bueno, eso es otro. Sí, eso es otro tema. Sí, eso de es pronto otro en el tema. taller algo para aprender. Exacto, yo estoy hablando del taller. En el Lupanar, no lo sé. En el Chochal me queda un poco complejo. Me queda un poco complejo entrar Algo ahí aprenderá, a no lo defender, pone, sí. pero Sí, no sé si sea una habilidad. Exactamente. Está bien que fue lo que bueno, vamos, tío Bueno, Bolman, aquí que estamos en entonces, terreno entonces todavía muy nubloso. Vamos a ver qué nos no, dicen sí. los panelistas de La Nación La Más. escolaridad. O sea, el mundo desarrollado no anda por la vida, viste, retrocediendo a 1800. Claro. Porque como dijiste, el 8 de julio de 1884 se aprobó la ley 1420, ¿no? De educación. Cambió el destino de este país. Gratuita, obligatoria. Dice que cambió el destino de este país. No sé cómo. Yo no sé cómo. No sé cómo. Porque los resultados a hoy no parecen muy buenos. ¿Sí? Tal vez al principio, ¿cierto? Parece que eso pudo haber tenido cierto nivel de desarrollo. Pero al día de hoy, y eso que este man lo dice. Esperemos El bien. kirchnerismo en los últimos años destruyó todo eso. Exacto. Dice que el kirchnerismo destruyó todo eso, ¿cierto? Ujú. Pero a ver, la ley parece que es muy simple, ¿no? Es que el Estado debe encargarse de la educación común, gratuita y obligatoria. ¿Sí o qué? Esa es la ley del que él está hablando, la ley 1420 de 1884, ¿cierto? Y dice que el kirchnerismo destruyó. No destruyó, no. Realmente destruyó o se benefició o utilizó o aprovechó ese mecanismo como una herramienta política. Eso es diferente, porque la ley sigue, ¿sí? Entonces, él está aprovechando, el kirchnerismo en este caso, está aprovechando esa ley para poder hacer demagogia y para poder presentar su proyecto político. Está aprovechándose de la ley, no la está destruyendo, la ley sigue ahí. O sea, el gobierno sigue encargándose de la educación y el gobierno sigue, y el Estado sigue encargándose de que sea obligatoria y de que sea gratuita, ¿no? No y dentro de ese plan sigue vendiéndole a esas nuevas generaciones que eso es bueno, que lo que están haciendo. Exactamente. Entonces, aquí patina un poco el señor. Pero bueno, y eso es un plan a largo plazo. Exactamente. No, hay dos opciones. O nos está tomando el pelo, está haciendo humor, no le está saliendo bien. Están ahí reaccionando o no es a 1800. Venegas Lynch. Es medioevo. Quiero decir, el señor Alberto Venegas Lynch levantó la mano hace 5 minutos diciendo que la educación debía ser un servicio público esencial, como muy bien dice la ley Bases. Claro. Entonces, si vos querés que sea un servicio público esencial, aparte me parece de un clasismo absoluto. En la estancia, los patrones pueden... ¿Te parece que es un clasismo absoluto lo que dijo Venegas Lynch acerca de la educación? Que él no cree que debe ser obligatorio. No. Y que si un padre decide que él necesita... Ok, listo. Bueno, si es un clasismo, entonces es de clase baja, no alta. Exactamente. Está pensando más en la clase baja que en la clase alta. Está pensando más en la clase baja que en la alta. Totalmente. Pues ahí el clasismo está al revés. Cierto. Peones van a tener que... Me parece obsoleto, poco liberal. Che, Adam Smith dice mucho. Le pareció mucho, digo. No hablo mucho de la educación. Eso iba a decir yo. Le da asco la palabra obligatoria. No hablo mucho de eso, la verdad. Adam Smith no mencionó mucho de la educación. Pues no hablo mucho de la perdóneme, educación. pero discúlpeme, pero yo creo que ahí está. Es que cuando te empezamos a tirar el dato sin una base sólida, pues, y simplemente por tirar el dato y dar un nombre, pues, no, es que Adam Smith no habló en ese sentido. No habló mucho. No, este va a hablar algo de liberalismo, esperemos. Todo liberal le da asco la palabra obligatorio.
Pero hay A que todo liberal le da asco la palabra obligatorio. ver en qué, Claro. en qué contexto tenés la palabra obligatorio. Obvio. Hay una pregunta para usted. Mm. O sea, bueno, aquí voy a separarme. En este caso dice, a todo liberal le da asco la palabra obligatoriedad. A mí me parece que al liberal lo que le da asco es la palabra coerción, ¿sí? Sí, 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 sí. No Eso es es otra obligatoria, es cosa, no es coerción. obligatorio. Porque obligatorio es una cosa de índole moral. Es verdad que hay una ley de por medio, ¿cierto? Que uno Ajá. puede seguir o no, ¿cierto? Esa ley puede ser moral o inmoral. Pero la obligatoriedad tiene que ver con algo de la responsabilidad, pues es que no, lo han hablado mucho y esta gente lo va a hablar también de la responsabilidad de los padres, ¿sí? Hay una Ujú, obligatoriedad y es de índole moral. Entonces uno puede ujú. sentir que eso es correcto o incorrecto, para mí o para mi hijo, que esa es la enorme discusión, ¿cierto? Porque hay dos sujetos que están atravesados por dos sistemas, por dos decisiones morales diferentes. Pero al liberal le da asco es la palabra coerción, porque es el uso de la fuerza o la amenaza de ella o la presión para hacer Ujú, algo en contra de la voluntad, ¿cierto? ujú, Entonces, a pesar de que los dos lo unen la palabra responsabilidad, en uno me están obligando, o sea, ujú. pero por medio de la fuerza a hacer algo, mientras que en el otro yo me estoy persuadiendo moralmente por medio de la ley. Y, bueno, probablemente es moralmente superior que yo envíe a mi hijo a estudiar antes Ujú. de aprovecharlo en mi taller, por En mi ejemplo, taller. ¿cierto? Ujú. Sí, sí, pero si tú llegas, y es lo que va a mencionar incluso este señor, primera, ¿no? Obviamente. En la 1420 la palabra obligatorio está, pero era para un bien, para un fin pero, Ajá. muy importante, que era la educación del pueblo, pero, Ok. pero por para el supuesto. crecimiento del país. Pero ¿no? además, ¿Y cuánto ha crecido el país? Ah, ¿De cómo ha ah. servido esa ley hasta el día de hoy? ¿Y cómo ¿Cómo te está mides eso? funcionando? La ¿Qué obligatoriedad tal te ha funcionado? Exactamente. es para los padres. exacto. Bueno, Los dice que la padres obligatoria es para los están padres, es obligados a verdad, mandar- porque Sí, es no verdad. son los Esa niños que votación. están obligados a estudiar, No, 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 son los no, padres no. que Es están el padre que está obligados. obligados a que él Exacto. estudie, sí. como en cualquier país serio del mundo. Y a Bueno, vacunarlo. país serio. Y si vos no mandás en países muy avanzados y Muy muy, avanzados. serios, Muy si el chico no va un día o 2 días al colegio, van a tu casa, la policía, a buscar al chico para que vaya al colegio. Y si el padre no lo quiere mandar, el Sí. padre va preso. Pero es Bueno, muy atinado lo que vos Ahí ya es coerción, ¿sí? Eso sí es lo que le Ujú. tiene tirria a los liberales, ¿cierto? Que vaya un policía a tu casa porque 2 cacorros días no ha ido tu hijo a escolarizarse, Ujú. entonces, Y eso o sea, pasa, sí. exactamente. Entonces, Ujú. hay una cosa aquí que él dice que en los países muy avanzados, si no haces esto, no sé qué, van a tu casa. Pero un momento, ¿son avanzados por qué? O sea, ¿porque ejercen coerción o porque la educación es moralmente tan buena que debe ser obligatoria? Es que No, aquí che. es una cosa No, rara. che. Eso ellos lo dicen avanzados porque hay plata, mijo. Porque los impuestos se va del 40-50% que le recaudan en impuestos, pagan por toda esa situación y dice, si se enferma, es gratis. Si la educación, ahí está. Usted como niño me está estorbando en las calles. Entonces se me va a estudiar que por eso está usando los impuestos porque yo lo estoy justificando. Entonces, no, che, eso no es avanzado por eso, es avanzado porque hay plata. Punto. Pero ¿por qué van a Así tu es. casa la policía? Es que esa es la parte que a mí siempre me ha parecido, yo sí estoy en desacuerdo con eso. Yo estoy en un gran desacuerdo. Porque es que ellos van con esa misma moralidad, sabiendo que igual me quitan a mí el 40-50% de impuestos para hacer ese rollo. Y la excusa es porque necesitamos que él se mantenga educado. Ok, bien, Sí, pero pero es ¿por con qué? coerción. Sí, Es pero que es a ¿por qué través de la quieres eso? Eso es coerción. raro. O sea, tiene que haber un No, es que beneficio del Estado para que, no, que esa no, personita se no, eduque. es que eso tal vez antes, Bolman, pero es que en la nueva teoría de lo que está pasando, sabes que estos muchachos salen y se van del país. Es que ellos no se quedan, ellos no aportan al per cápita, ellos no aportan a esto. En estos momentos, los países del tercer mundo son los que más invadidos están en estos momentos de esas personas, porque ellos ya tienen un dinero que aquí en países del tercer mundo se cuatriplica. Ellos no se quedan allá,
Pero mira, viene un forzamiento a ese nivel educativo, ¿sí? Se le forza, va y se le busca y a los papás se les castiga por esto, pero esos muchachos cumplen 18 años y sayonara, ellos no Buena, están porque allá hay botando otras la partida. oportunidades en otro lado, en tu país no hay Correcto. oportunidades. No, y por Sí. aprovechar más. Y ojo, ellos se van de la coerción, porque en los países del tercer mundo no la hay. Ahí no hay esa forzada, no se ve, eso se ve allá. Eso no se Sí, ve en países se del ve un tercer mundo. poco más allá, sí. Bueno, acá Es- también, evidentemente Argentina, es que Argentina ha sido un país raro, o sea, un país que estuvo o sea, es un país de la OECD, o sea, se supone que es un Ujú. país del primer mundo, pero ya no, es un país pobre, Sí, él salió así ya. Sí. era, ¿sí? Entonces, Ujú. ¿para qué le ha servido toda esa educación gratuita y obligatoria y Forzada, común? policial, ¿Para qué? ¿Para qué le ha servido esa huevona? Pero bueno, vamos aquí. por Es favor. una deformación de la aversión a la obligatoriedad. Pero claro. Quiero decir, ahora, es obligatorio respetar el Código Penal. O sea, aflojen con cierto disparate intelectual de laboratorio. O sea, Está enojado el señor. Sí, sí, yo creo que ya está, sí, se le salió el nivel. No le gustó lo que digo a hay cosas, en el Estado gendarme más liberal posible, existen cosas obligatorias para la convivencia. Pero tú- Siempre para convivencia, o sea, Es que existen cosas me obligatorias para compara convivir. peras con patatas este señor. Sí, 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 total, total. Es que esa Ajá. mezcla es precisamente ese tipo de análisis, precisamente son de esos análisis que llevan siempre al extremismo. Esos son, es ese Ujú. tipo de análisis. Sigue, Volman, por favor, qué pena. Sigamos, sigamos. Estoy en la interrumpiendo mucho. economía a la que reduce casi todo el presidente y la mayoría del espacio, lo que querés es una economía definitivamente mucho más primarizada y mucho más dependiente que la que tenés. Porque si lo que vas a tener es que los niños no vayan a la escuela, no se eduquen y no estén en condiciones de afrontar el mundo que viene, lo que te demuestra es que vos lo que querés es un país que no sea mejor, sino que sea peor. no, lo que quedó claro es que lo que Y me Pero es que encanta eso es lo cómo en películas con eso. O sea, el man dijo, mi opinión es que la educación no debería ser obligatoria. Su Ujú. opinión, sí, no más. O sea, esta gente se va que no, que el Estado lo que quiere es que todo se reduzca a una economía primaria. Viejo, no, tampoco. O sea, él dio su opinión y listo. Incluso el gobierno se desmarcó ahí mismo de la opinión de este señor. O sea, no, esto no es opinión de Milei, no es opinión del Sí, Estado sí, en no, no, general. no. Y mira que Adorni lo dijo, Adorni dijo la educación es fundamental. O sea, Ujú, ujú, él mismo se ujú. desliga, obviamente, Sí, casi obviamente. todos se desmarcaron de lo que dijo Venegas Lynch. Pero Sí, me parece correcto. interesante que se haya puesto eso en debate, ¿cierto? Porque Ujú. Argentina, especialmente, y muchos colombianos, y muchos peruanos, y mucha gente de Latinoamérica ha ido a educarse a Argentina, precisamente por eso, porque es gratis, ¿sí? Ujú. Y ya llegó Milei y le digo, amigo, o sea, suficiente tengo con pagarle a los argentinos como para seguirle pagando al resto de Latinoamérica y Ujú. todo por diosero que venga aquí a educarse. Entonces, ya no más con esta vaina, ¿sí? Ujú. Educaré a mis argentinos porque está en la Constitución, pero al resto del mundo, mi viejo, páguese su propia educación en su país o acá. ¿Listo? Ujú. Bueno, sigámosle. que piensa Berti Venegas Lynch no es lo que piensa el gobierno. No, Bueno, lo eso es dejaron lo que solo. acabamos lo de más decir. importante. Eso es lo más Sí. importante. Eso es lo más importante Eso es lo de más todo. importante, ¿no? El gobierno no va hacia donde No, quiere ir. no, Venegas. Esto funcionaba. Entonces digo, lo que tiene que hacer es, debería desaprender lo que ha aprendido, saber que todos tienen la obligación, porque hay igualdad ante la ley, de acceder a la educación pública, gratuita y formal para todos. Es que si no darías un salto del siglo XIX al siglo XXI sin haber pasado por el siglo XX. Claro. Esto me parece lo más grave de todo. Sí, sí, solamente voy a decir esto. Y en un contexto donde hay chicos que en serio son extraídos de la educación formal, porque ya no es porque los padres los necesitan para la estancia o para trabajar, simplemente porque al padre le importa 3 belines que estudien, ¿no? Es que hay que obligar al padre, por a los supuesto, padres. por Es que si supuesto. no, me preocuparía No que es suficiente con uno, ya la cogen con todos. Ok, entonces, Opinión, que viene lo bueno. no, yo creo que aquí la opinión sigue siendo la misma. O sea, el tema de uno tratar de desglosar un comentario, volverlo de esta manera, llevarlo pues a un sistema tan caótico y luego ahora venir a dar lecciones de moral bajo unos periodistas que están bien vestidos y todas las situaciones. No, o sea, volvamos otra vez esto Sí, entonces que a se la... nota que están bien educados, Están bien educados, pero yo exactamente. creo que eso no es la generalidad. No. O sea, uno entiende mucho y sobre todo porque de pronto ha estado cerca en muchos casos donde uno ve estos niños que son ayudándole a los papás
y me ha tocado verlo, Wallman, y no voy a extenderme mucho en esta opinión. Cuando uno ve estos padres y hay gente que le pregunta, venga, ¿y el niño por qué no lo manda? Hombre, no puedo, o sea, es que físicamente no tengo el dinero para enviarlo. Cuando trato de ir a pedir el cupo no me da, y peor aún, el único colegio o institución que me acepta al hijo tiene unos horarios en los que yo no puedo, y los grupos de estudiantes que están ahí cerca me los están contaminando con drogas, me los están contaminando con con robos, ¿sí? Porque los ponen a estos más jóvenes a robar. Y usted le pregunta a esos papás, y esos papás lo primero que van a decir es, hombre, prefiero tenerlo conmigo. Prefiero tenerlo porque aquí por lo menos lo puedo proteger de que me coja malos hábitos en unas instituciones muy, muy malas, ¿sí? Donde realmente no le pueden estar poniendo, porque no puede haber un profesor cuidando cada niño. Él por lo menos aquí me está ayudando, y yo voy a tratar de mi poca educación transmitírsela, ¿ok? Entonces, volvemos otra vez a esa silla de moralidad en la que se sientan, por Dios, a decir las cosas. Por favor. Bueno, sí están en una silla, literalmente. Los padres lleven a los niños a las manifestaciones. Bueno. Si te preocupa que pero los padres lleven a los chicos a las manifestaciones. Si vos le das la discrecionalidad al padre, ¿sí? Por esto es un tema muy profundo, y también no es solo para encarnizarse con Berti. Dio un motivo para que hablemos que eso es de interesante. educación. Hablemos de educación, pero de la tragedia educativa, diría Jaime Echeverry. Sí, porque eso es lo bacano que puso Venegas Lynch, ¿cierto? O sea, están hablando de esto, ¿cierto? Pero aún así, como que no son capaces de soltar de la idea de que el Estado tiene que proporcionar esa educación, ¿sí? O sea, como que se aferran, porque, por ejemplo, La Nación Más, que estos son panelistas de La Nación Más, no así que son muy pro Milei, pero son un poquito, pues, como más de derechas que muchos otros medios, ¿cierto? Y aún así están como muy arraigados de que sí o sí tiene que ser el Estado el que eduque. Y ahorita vamos a ver una cosa que se vuelve contradictoria, pero pues, sigamos. Porque tenemos piqueteros que han estado llevando a los chicos como escudos y agrupaciones de izquierda a las marchas. Pero entonces, Berti, ¿cómo va a condenar eso? El señor Alberto Venegas. ¿Cómo condena eso? Yo insisto, hace 5 minutos el señor Alberto Venegas Lynch dijo que la educación, y yo creo eso, es un servicio público esencial. Y tras cartón quiere facultar al padre para que lo saque de la escuela. Bueno. ¿No será un chiste? No. Es un muy mal de humor. nuevo, él dio una opinión y ya está. No dijo que el Estado tiene que hacer eso, sí o no, o que se tiene que desmembrar todo el sistema educativo que tiene Argentina. Dijo, él no cree en eso y se acabó. Incluso el mismo Milei se desmarcó y dijo, en este partido, en La Libertad Avanza, pues nosotros no somos sectarios y cada uno tendrá su opinión sobre ciertas cosas y ya está. Aquí no vamos todos, pues, en hilera india, pues, diciendo qué es lo que tiene que ser, ¿no? Él tiene su opinión. Pero pues esa no es la política de Estado, ¿no? No es la política, sí. Quiero darle una noticia. Bueno. En un nuevo episodio de Super Bigote. Obviamente yo edité mucho de este video porque este video es de 25 minutos, aunque ya van como 30 en pero para que veamos una cosa interesante que ellos mismos pusieron como de ejemplo, ¿no? Y al final ellos hacen su reacción y sus conclusiones. Super Bigote. Gracias, pueblo. Cada uno de ustedes me ha acompañado en estos años de Ni siquiera crecimiento puso su y voz. Ay, Dios. O sea, no habla igual. Ya no es el podcast. No. En esta visión me acompañan. No, pero por favor, o sea, ni pero siquiera es el mismo, es es él prácticamente, y su esposa también igual de bella. Jamás los dejaré solos a ustedes. Aquí no vamos a dejar que vengan esta gente de los apellidos, porque cuando han ganado ellos, pierde el pueblo. Maduro, creemos en ti. Y yo estoy aquí por ustedes. Yo no soy el candidato es cada uno de ustedes. Es cada uno de ustedes. Y vamos a seguir construyendo la prosperidad, Sí, la señor. igualdad y la Claro felicidad del pueblo venezolano. Y que yo siga manejando todo. Tienes mi apoyo y el de toda Venezuela. Este Toda 28 de julio vamos a volver a ganar. Porque para No. nosotros, cuando inicie la campaña electoral, será una fiesta de alegría y felicidad. Sí, claro, Yo es una apuesto fiesta por forzada, Nicolás. ¿no?
La esperanza está en la calle y todo el pueblo venezolano Super espera chamo. la cita electoral porque Super somos defensores de la democracia. Son Esto es por defensores de Venezuela. la democracia. Y ya lo vimos en el episodio contra el fascismo. Hay que estudiar, y a los niños hay que mandarlos a la escuela, es una obligatoriedad y el Estado tiene que seguir haciendo, porque si no, llega un super bigote y te lleva de las narices, ¿no? Y te vende esta basura propagandística. Esto es cierto, esto es propaganda. Pero que no te estás dando cuenta que... ¿No te estás dando cuenta que eso precisamente es lo que hace la educación gratuita del Estado? O sea, es una herramienta política. Es el trampolín, es la tabla donde están saltando absolutamente todos para coger ¿cuál es la palabra que usamos? Adoctrinar. Adoctrinar. Es adoctrinar, es eso. O sea, no mande a sus hijos a estudiar porque los van a adoctrinar precisamente para que ese super chamo sea el que se encargue de decir, listo, ustedes son ovejas mansas. Eso es, o sea, no, es que... Es que, Okay. o sea, ¿cómo cae en una cosa tan simple? O sea, ellos mismos Cayeron muy muestran, simple. ellos mismos muestran el ejemplo de por muestran qué el ahí. Estado no debería estar encargado de la educación. ¿Por qué pasa eso? Y es que eso es lo que pasa. Exacto. Tú lo vuelves una herramienta política de adoctrinamiento, como dices tú. No, eso es un No tiene entrenamiento ningún puto completo. sentido. No, para nada. Es que no tiene sentido para nada. Y lo muestra como ejemplo que el macharro. Propaganda chavista que está difundiéndose Lo hacía en Perón. Venezuela. Sí, claro. Ni me- hacía Hasta lo mucho hacía Evita. Perón. Sí, sí, claro. En ese O sea, ellos momento tienen el había ejemplo de allá. televisión, Ah, había- yo vi, había libros, yo los vi, Mira. yo los vi. cuadernillos. Mi mamá ama a Evita, Evita ama a mi mamá. Escucha, Mamá, Ah, ama Nacho Evita, Ley. debe Evita. ser la primera vez que yo veo Sí. Ah, bueno, este es que interesante. alguien Ojo. le echa la culpa a un gobierno por no poder dar una materia o estudiar una materia en la facultad. No. Ojo que ¿en está serio? bonito. La señora Flequillo Bueno, no tiene Dice flequillo, pero entendemos. Bajándome por primera vez de una materia de la facultad porque eligieron un vendepatria como presidente y entonces tengo que sacar tiempo de estudio y ponerlo en militar y defender los derechos más básicos adquiridos que uno creería que ya no hace falta discutirlos, pero aparentemente sí. Che. Bajándome por primera vez de una materia. se bajó de la materia porque tiene que ir a militar. La culpa es de Milei. Echarle la culpa a Milei de todo. O sea, ¿entendiste? O sea, la nena se quitó de la materia porque tiene que ir a Ajá. militar, porque la gente eligió a Milei que está quitando los derechos a la educación. O sea, yo tengo que Esto escoger, es el sistema que tiene Argentina de educación. tengo que escoger la bala. Es que no, ni siquiera me da, o sea, de verdad, no me da ni siquiera como para un, para un ejemplo, o sea, de eso, o sea, ¿cómo es posible? O sea, me tengo que dar de baja porque tengo que ir a militar porque se montó un presidente. Porque se montó más gente que está en contra de la educación. Pero iglesia edúcate y se- punto, no, edúcate no y vayas a punto. militar. Por favor, ya estamos cansados de esas marchas y esos bloqueos que están haciendo las universidades, precisamente los grupos tuyos y a favor de ese tipo de cosas, que lo único que hace es que Bolman, a ver, yo sé que me estoy delegando un poquitico de esta parte, pero tienes que ir a las universidades públicas en Colombia para que veas las marchas, son interminables los cierres. Una persona No. que normalmente en 5 años, vamos a hablar de Colombia, debería estarse graduando, son 7, 8, 10 años para graduarse, porque se extiende por el plazo que estas personas van. Y cuando ves, son encapuchados, que no pueden ser tocados, que están dentro de las universidades, que llevan allá más o menos 15 o 20 años dentro de la universidad. Es decir, ni siquiera le hacen un seguimiento a esto, ni siquiera les dicen, mano, usted que está aquí. Y tercero, porque en algún momento lo llegué a vivir, entran allá con unos mensajes. Que vamos, apoyamos a Palestina, hermano. Estamos en Colombia y la gente le dice, déjenos estudiar. No, porque ustedes tienen que hacer parte. Una cantidad de mensajes. Están luchando dice- por tu derecho a la educación, Sí, hablando de Palestina, ¿no? interpidiendo, No. interponiéndome en tu derecho a la educación. Torpedeando es la palabra. O sea, es Exactamente. es un acto que yo digo, y eso, es que ahí volvemos otra vez, ahí volvemos de choque. Pero bueno, volvemos.
Pero bueno, Tienen la o hoja. sea, aquí como para ya ir cerrando, mi intención con esto evidentemente es que la educación es un tema bastante complejo, ¿cierto? Y que aparentemente, o sea, hay un interés de los gobiernos por acaparar y monopolizar la educación. Eso es evidente. Y sabemos Ujú. por qué. O sea, yo creo que ya queda bastante claro Sí, sí, eso queda claro. en este video. Incluso ellos que intentaban poner ahí ejemplos de cómo es importante la educación, porque de pronto te adoctrinan, pero viejo, es que es el mismo Estado el que te está adoctrinando. Es el mismo Estado el que te está dando la educación. ¿Cómo no te adoctrinan? Ni que fuera tonto. O sea, va Sí, a sí, sí, servir a sí. los propósitos del partido de su momento. Es así de Claro, sencillo, el que está dominando. por favor, eso queda clarísimo. Ujú. Pero la gran pregunta es, ¿la educación realmente es tan importante? Porque yo veo aquí que en el fondo, alrededor de todo esto, tiene que ver el tema económico, ¿cierto? De crecimiento económico. Puede haber la educación evidentemente es más un crecimiento personal, más un crecimiento profesional y más un crecimiento intelectual, ¿cierto? Pero en el fondo parece que la verdadera intención es que la educación supuestamente está ligado con el crecimiento económico. Ujú. ¿Tú De estás de la acuerdo nación, con sí. eso? No, no, ¿Por, no, por qué no? no, Goldman, porque es que las grandes cosas también que se han logrado, es que eso es discriminar, y las grandes cosas que se lograron también se lograron con arrieros, con caficultores, con gente que la luchó y que tuvo que sembrar la tierra, que tuvo que trabajar esto. Y la educación en ese momento no era sino lo que se pasaba de generación en generación. Y esto no fue algo que pasó 5 años, esto fueron muchos años donde no había educación, donde no había ese acceso y aún así los países salieron adelante, la tierra salió Ujú. adelante, se generaron las ciudades, ¿sí? O Y sea, la es misma que industrialización. la Tampoco necesita demasiada industrialización, formación. no Porque señor, de hecho, sacó a la gente de los campos, la llevó a la industria, la llevó a la fábrica y le enseñó a hacer un par de cosas en todo el exacto. proceso de industria, ¿sí? Lo que se llama la división Incluso, del trabajo. correcto, Bolman, ¿cuánto duraron? Incluso hay casos que los pueden ver, los pueden preguntar en las empresas, donde hasta el hijo y el nieto manejaban una misma máquina porque eran Mm. los únicos que sabían y su papá le enseñó la técnica para que esa máquina se mantuviera trabajando, fuera muy productiva y tuviera el mínimo mantenimiento porque esa persona tenía la técnica. Entonces, mira que es que ahí también va y es un tema que a veces a mí me parece muy exagerado cuando yo discrimino la educación y digo, no, la educación es lo que yo diga. Ahí es donde entro yo, Ujú. obviamente en ese tema libertario, pues que Exactamente. somos nosotros acá, entro en ese tema, es porque es a lo que diga yo, ¿sí? Entonces no es un tema de decir que todo simplemente porque es una educación, así funciona, porque si vamos a hablar de grandes personas que dieron educación, tenemos que volver a hablar de Nancy y tenemos que volver a hablar de otras zonas que, listo, daban mucha educación, era la educación apropiada, ¿sí? Ahí está, a mí me parece que no. Ujú. Ojo que es que aquí hay un desbalance en esa mentalidad que a veces yo creo que se maneja de esa creencia y de seguir ese adoctrinamiento político y de que es que claro, siempre tienes que hacer eso. Uno ya sabe por qué se mantiene, uno ya sabe por qué mantienen estos sistemas rodando, por qué los mantienen orbitando, pero que me vengan a mí a salir con un cuento, con esa animosidad de que es que esto tiene que funcionar. Venga, un momento que Ujú. las cosas están. Y vuelvo al inicio, a mi cierre. En estos momentos es uno de los mejores tiempos para acceder a mucha información, porque eso es lo que ellos llaman educación, es información. La educación bien llevada requiere a una persona que esté filtrándote un poquito, pero la educación también viene del hogar y esa es la que más ha estado fallando. Esa es la que más ha estado fallando. Es un Sí, en abandono en realidad. los hogares. Sí, sí, sí. Entonces, sí, entonces a mí no me digan, no, Ahí claro, sí hay tiene. responsabilidad de ustedes como Ahí sí es padres. responsabilidad de ustedes Yo como no soy padres. padre. Yo no tengo hijos. Ay, tan padre muy padre, güey. Ujú. Sí, yo creo Pero que a bueno, la final se resume en es decir, la educación, yo creo que cuando estás tratando de salir de la pobreza no es demasiado importante. Pero cuando llegas a un nivel de ingresos medios, yo creo que ujú, ahí sí la sí, educación sí, 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 sí se vuelve muy importante, sí, se vuelve muy definitivamente. importante. Yo creo que sí es un factor diferencial. Pero Sí, para salir de la totalmente. pobreza no tanto. Entonces el problema es que Argentina o muchos países como el de nosotros están saliendo de la pobreza. Son países que están en Ujú. desarrollo
Y la educación a veces no es como tan importante. Entonces queda la pregunta porque, de nuevo, todo esto tiene que ver de alguna manera con la fortuna, o sea, tiene que ver de alguna manera con un sistema económico que nos saque de la pobreza. Yo creo que este es el gran cuestionamiento, y es, ¿un país es rico porque tiene educación gratuita, de calidad y obligatoria? ¿O tiene educación porque, o sea, una buena educación de calidad, gratuita, porque es rico? Son dos cosas diferentes. Olma, me gusta tu pregunta de cierre y voy a dejar la mía. Hágase usted esta pregunta, Olman, y hágasela usted si alcanzó a llegar hasta esta parte del video a escuchar. Usted se gana una lotería de miles de millones. A ver si usted va a seguir buscando educarse. Entonces su educación va a estar en qué? Porque en el país donde Lisa Simpson, y por ahí hay un episodio donde ella dice, es que el fin de la educación es eso, o sea, llegar a una capacidad económica alta, pero si ya llegamos a eso, ¿yo para qué me voy a matar estudiando? ¿Para qué lo voy a seguir haciendo? Eso es el fin, o por lo menos ella lo dice, pero hágase usted esa pregunta, porque todos, a la final, ese es el punto de la educación, es llegar a ese nivel. Pero si usted lo que está diciendo es, edúquese por obligación, porque si no va a la policía y es coercitivo, entonces usted lo está haciendo por las razones correctas o incorrectas. ¿Lo está haciendo por amor o lo está haciendo simplemente por una fuerza de un Estado? Es mi pregunta. ¿Y cuál es la función de la educación? ¿Cuál es la función de la educación entonces ahí? Muy bien. Bueno, y con esta bomba, vaya, suscríbase. No, y letrado. Letrado. Burro, vaya. Analfabeto. Vaya, suscríbase, va bien. Váyase, suscríbase. Aprendiendo cosas. Y Volman, con la suscripción, con la invitación a que obviamente compartan y nos hagan los comentarios. ¡Ay, qué pasó! Me fui. Con la invitación a que se suscriban, a que nos comenten, a que compartan el video. ¿Y sabe qué vamos a hacer, Volman? ¿Sabe qué más de todo esto? Les vamos a dejar, para que vean lo que significa la educación, les vamos a dejar un video que ya salió, pero se lo vamos a volver a dejar acá con Supergeografía, a ver qué tan buena es la educación de un país de primer mundo. Y vean las respuestas, Volman, ¿no? Y con estos ojos saltones. Tío Volman, hablamos, cuídate mucho. Edúquese, hombre, analfabeto. Chao a todos. Funcionar al Estado. Con la invitación a que obviamente compartan y nos hagan los comentarios. ¡Ay, qué pasó! Me fui. ¿Qué pasó? Te perdiste, espérate. ¡No! En el cierre. Justo en el cierre. Espérame, yo hago algo. Es el blooper. Para cerrar esta buena puta. ¿Dónde ¿Qué está? problema? No puedes hacerlo ahí. Pero yo voy a hacer cierre aquí así grande. No, espera. Dale. Es mejor. Yo no puedo así me volteo la luz aquí. Así que pucha, listo. Hágale, hagamos el cierre. Ahora, con la invitación a que se suscriban, a que nos comenten, a que compartan el video. ¿Y sabe qué vamos a hacer, Volman? ¿Sabe qué más de todo esto?